estos tres habían realzado el aspecto del servicio. Y dice que les hace recordar la promesa. Yo quiero que le leamos por favor el verso 1. Yo quiero que se mantenga en su Biblia en mano porque lo voy a hacer trabajar con la Biblia. Gloria a Dios. Dice el verso 1, entonces Josué llamó a los rubenitas y a los gaditas y a la media tribu de Manasés. Y el verso 2 dice, y les dijo, vosotros habéis guardado todo lo que Moisés, siervo de Jehová, os mandó y habéis obedecido a mi voz en todo lo que os he mandado. O sea, le estaba confirmando que ellos habían hecho de alguna forma o habían cumplido o se habían esforzado para cumplir el mandato que, hermanos, el siervo de Dios había hablado, ministrado por la presencia del Señor de parte de Dios. Ahora, hermanos, mientras muchos, yo quiero meterlo en la historia, mientras muchos se van a hacer sus tareas habituales, mientras muchos dicen, ya terminó la guerra, ya cumplí con el plan de Dios, ahora me quedo tranquilo, me voy inventado con mi familia y vivo normalmente mi vida. Hermanos, habían tres que habían realzado, hermanos, en la historia bíblica, y a estos tres los llama Josué y les hace recordar que ellos tenían una promesa de parte de Dios y que ellos de alguna forma tenían que valorar lo que Dios le había entregado. Yo por qué quiero hablar de esto, hermano, porque yo hoy día quiero que usted entienda que muchos de alguna forma se acercan a Dios por un compromiso. Yo no sé si le pasa a algunos jóvenes por acá, porque, hermano, si usted lee el contexto de la historia, muchos habían recibido la promesa de parte de Dios, muchos habían servido a Dios, muchos de alguna forma ellos, entre comillas, creían, hermanos, amar a Dios. Pero usted cuando ve el final de la historia, vemos que cada uno sigue su vida a su manera. Y hoy día tenemos mucha gente dentro de los templos, mucha gente dentro de nuestras iglesias, hermanos, que han recibido palabra de Dios, que, hermanos, que han sido llamados por Dios, que de alguna forma han sido bendecidos por Dios, que Dios los llamó quizás cuando no tenían nada, cuando no eran nada, cuando, hermanos, el mundo los había despreciado de alguna forma. Dios los ha levantado, Dios los ha traído, a muchos Dios los ha sanado, a muchos Dios los ha restaurado, a muchos Dios le ha entregado palabra, hermanos, y se han olvidado. Así es, Señor. De para qué Dios lo había llamado y para qué Dios lo había traído. Amén, amén. Pareciera, hermanos, a grueso modo que este pueblo se había olvidado, gloria sea el nombre del Señor, se había olvidado a grueso modo de para qué Dios lo había metido en la tierra prometida. Aleluya. Porque, hermanos, ¿cuántos creen que Dios nos trae a este lugar, hermanos, para pasar un tiempo? Muchos están porque, ay, soy el hijo del pastor. Muchos están porque, bueno, de alguna forma voy a ver si encuentro por oro o por hora. Muchos dicen, bueno, voy a ir porque mis amistades están en el templo. Voy porque de alguna forma me siento cómodo, me gusta ir a hacerme ver al lado del pastor, de la pastora. Muchos dicen, no, yo voy porque, bueno, los chicos llevan una vida medianamente ordenada, pero Dios no ha traído a nadie, hermano, a este lugar para que pase desapercibido. Si Dios trae a alguien a este lugar, a la casa del Señor, es para bendecirlo, es para ponerlo alto, es para ser instrumento de la mano de Él, porque no estamos aquí, hermanos, para grabar al pastor o la pastora, hermanos. Aquí hemos venido a adorar, a alabar y a servir a Dios. Ese es el Dios, hermanos, que de alguna forma le estaba hablando, hermanos, a Josué, y le estaba diciendo a Josué, háblales a estos tres que no sean iguales que los demás. Porque, hermanos, siempre habrá un remanente, siempre habrá un remanente al cual Dios lo que va a apartar para una tarea específica. Y el plan de Dios era apartarlo para que fueran verdaderamente siervos de Dios. Porque, hermanos, esta es la tierra prometida. Dios te trae a este lugar. Y aquí está la bendición de Dios. Yo no sé cuántos saben que en la casa del Señor hay bendición. Hermanos, pero la bendición está cada día de servicio, cada día de reunión, cada día donde se convoca la asamblea santa. Dios desciende para bendecir al pueblo. Pero muchos vienen y se van igual. ¿Por qué? Porque no entienden que Dios lo ha traído para bendecirlo. Y muchas veces, hermanos, pasan como dicen ustedes, sin pena y sin gloria. Así es. Son lo más del montón. Así es, Señor.
Son más del montón. Y esto es triste. Entonces Dios, sabiendo que no quería que estos tres se olvidaran, la Biblia dice que les entrega una palabra. Y la palabra que les entrega les empieza a hacer recordar a ellos. Yo no quiero abundar mucho en el tema, pero les hace olvidar, les hace recordar que no deben olvidarse. Entonces estos tres toman una iniciativa. La iniciativa es: nosotros haremos algo para que de alguna forma nuestra descendencia se acuerde de que nosotros no pasamos sin pena y sin gloria. Y la Biblia dice, hermanos, claramente, mire, el verso 10 dice que llegando a los límites del Jordán que está en la tierra de Canaán, los hijos de Rubén y los hijos de Gad y la media tribu de Manasés edificaron allí un altar junto al Jordán. Y dice que este altar no era algo poco común, que este altar dice que era grande en aspecto. Hermanos, mire, el Congreso lleva como lema ministrado por el Espíritu Santo. ¿Cierto? ¿Cuántos dicen amén? Amén. Ahora, ¿usted puede ser ministrado por alguien que no conoce? No podemos de ninguna forma. Si yo quisiera que mi siervo me ministre y yo a él no lo conozco, de ninguna forma él me podría ministrar. O si yo quisiera que el pastor o la pastora me ministre, y si yo a ellos no los conozco, ¿qué ministración de ellos yo podría recibir? Ninguna. Entonces ellos fueron sabios, dijeron: nosotros no queremos, o no queremos nosotros que de alguna forma nuestra descendencia se olvide quién es el Dios que los ha metido en esta tierra prometida. Y nosotros vamos a hacer algo para que aquellos que vengan detrás nuestro se acuerden quién ha sido el que nos ha metido en esta tierra prometida. Dijeron ellos: los 9 se fueron, se olvidaron, ya batallaron, ya ellos se quieren estar en la abundancia y se quieren haber recibido de alguna forma lo que Dios le había entregado. Pero Dios siempre tiene más. ¿Cuántos dicen amén? Dios siempre tiene más para cada uno de nosotros. Entonces ellos dijeron: nosotros no vamos a hacer del montón, sino que nosotros vamos a esforzarnos y vamos a elevar un altar, para que cuando nuestros hijos miren el altar se acuerden que alguien que es supremo, que nos prometió algo, nos ha entrado a este lugar. Ahora, ellos se levantaron el altar porque ellos tenían una seguridad. ¿Saben que mucha gente, hermanos, en este tiempo de alguna forma viven mal simplemente porque no tienen altares en su vida? Viven a su forma. Después se preguntan: pastor, ¿usted no me puede decir por qué me va tan mal en la vida? Después se preguntan, las mamás se preguntan: pero no sé por qué mi hijo me salió tan rebelde, o por qué estos niños son tan desordenados, o por qué les cuesta esto tanto en esta área, o por qué les cuesta tanto en aquella área. Si es que nosotros, hermanos, los que hemos conocido a Dios, entre comillas, porque mucha gente, yo tengo la seguridad de que está dentro de la iglesia pero nunca ha tenido una experiencia con Dios. Así es. Muchos jóvenes están por el compromiso. Así es, Señor. Y miren, hermanos, la Biblia es clara. Estos hombres que habían tenido la experiencia con Dios, quisieron ellos marcar la diferencia. Nosotros que hemos conocido a Dios, hemos sido llamados a marcar la diferencia. Porque no pretendamos nosotros que nuestra descendencia se deje ministrar por Dios sin antes nosotros ser ministrados por Dios. Por eso ellos inmediatamente, hermanos, apelaron a la misericordia y apelaron a que ellos iban a edificar el altar. El altar era el lugar donde la ofrenda y el sacrificio, hermanos, se exponía delante de la causa de Dios. Si nosotros primeramente no tenemos una vida de sacrificio y ofrenda a Dios, no pretenda usted nunca que la descendencia que venga tras de usted puedan ser servidores de Cristo, porque nosotros primeramente tenemos que marcar la diferencia. Amén. Sí, Señor. Si usted ve, hermanos, bíblicamente, el altar era el lugar donde el hombre
de alguna forma se postraba y buscaba tener una comunicación con el Dios eterno. Hoy día tenemos gente dentro de los templos que lamentablemente, hermanos, viven desordenadamente porque nunca han entendido que Dios busca primeramente que le demos un altar acá en este lugar y también en nuestro hogar, también en el trabajo, en la escuela donde tú estés. Primeramente tendrás que levantar un altar para poder vivir una vida de comunión con Dios. ¡Amén! ¡Sí, Señor! Nunca podremos ser servidores de Dios si no lo conocemos. Así es. Si nosotros no tenemos una experiencia con Dios, ¿cómo podremos pretender servir a Dios? Si usted le pregunta a cada uno, todos anhelan servir a Dios. Todos dicen, Señor, me gustaría servirte. Señor, me gustaría hacer esto, aquello, me gustaría ser un predicador, me gustaría ser un corista, me gustaría, o me identifico con tal área, o con tal hombre usado por Dios, o con tal mujer usada por Dios. Pero si no hay altar, no hay comunión. Y si no hay comunión, no hay dirección. Y si no hay dirección, ¿qué servicio podés prestar? Si hay muchos que están dentro de los templos y prestan servicio al pastor y a la pastora y no honran a Dios. Entonces, hermanos, nosotros primeramente tenemos que levantar el altar. Amén, amén. Hay altares en las vidas que nunca han sido levantados. Sí, Señor. O mejor dicho, hay hombres dentro de las iglesias. Cuando hablo de hombres también me refiero a mujer, que nunca han levantado un altar y que viven a su forma, a su manera, y hermanos, y andan de fracaso en fracaso, de lucha en lucha, de prueba en prueba. Y es cierto, podemos estar en la prueba, en la lucha, en la dificultad, pero hay gente, hermanos, que no está un día, 2 días, 1 mes o 3 meses, sino que viven en medio del desierto y de la prueba, porque nunca han levantado un altar a Dios. Sí, Señor. Bendito. Y no es cierto que el hombre puede pasar el desierto, pero no podemos quedarnos a vivir en la prueba, hermanos. Así es. ¿Y esto por qué viene? Porque nunca le pidieron la voluntad a Dios. Muchos dicen, pastor, ore por mí, pastora, ore por mí, y viven de oraciones prestadas. Así es, Señor. Bendito Y sea nunca tu le nombre. consultan nada a Dios. Así es. No es que yo le dije al pastor que orara, y bueno, si la voluntad de Dios, o si me ama Dios, que le muestra al pastor. Después el pastor le dice, mi hijito sabe que no siento, pero pastor, usted sumamente malo, quiere verme bendecido a mí. Y son desobedientes, y viven a su manera, y andan a su manera, y después le va mal. ¿Y quién tuvo la culpa? El pastor. Y el pastor tiene la culpa, la pastora tiene la culpa, pero nosotros tenemos que aprender algo. A nosotros Dios nos ha llamado a que le demos un altar a Dios. Ahora, hay altares que nunca han sido elevados, levantados, construidos, como usted le quiera llamar. Pero también hay vidas que empezaron en algún tiempo bien, pero que con el pasar del tiempo el altar se ha ido, hermanos, de alguna forma arruinando. Y nosotros tenemos que entender algo. Si verdaderamente tú crees que Dios te ha llamado a marcar la diferencia, si tú crees que Dios te ha llamado a vivir una vida de excelencia para Dios, si tú crees que Dios te ha dicho de alguna forma, yo te he traído para cumplir un plan y un propósito con tu vida, entonces, si tú crees que no hay un altar en tu vida, o si tú dices en algún momento, yo viví bien, vivía una vida de comunión con Dios cuando entraba al templo, o cuando oraba, sentía la presencia de Dios, y eso ahora tú no lo estás viviendo, preocúpate de levantar el altar nuevamente. Porque todo depende de nosotros. Hay algunos que entran en el culto y dicen, no, el coro no ayunó, no oró hoy día. No se sintió nada. Y todos estaban llorando y sintiendo la presencia de Dios. Y el problema no era el coro. El problema no era el pastor. El problema no era la pastora. El problema es que son terribles carnales, que no se preocupan por nada y vienen al templo, hermanos, a pasar un momento nada más. Entonces, ¿cómo me vas a decir que vas a sentir algo? Si Dios aquí te quiere, que hermanos, acá, afuera, adentro, donde tú estés, tienes que estar en una vida de devoción con Dios. Aquí Dios te ha llamado, hermanos, a que le adores, y el verdadero adorador, hermanos, está acá afuera donde esté ese hombre, adorará a Dios, levantará
su mano al cielo y ese hombre sentirá la presencia de Dios.